calificada como la ciudad del trabajo, tiene su origen esta historia grande del automovilismo. El escenario es el viejo taller de la calle Necochea, el santuario Tuerca, como la denominan los olavarrienses. Ahí empezó el esfuerzo, el trabajo de don Torcuato, el padre de los famosos gringos de la Barría, Dante y Torcuato Emiliosi. Surgieron de estos magos de la artesanía el famoso motor con válvulas a la cabeza y la legendaria galera que llevó al triunfo a los hermanos de la Barría en 43 oportunidades. Torcuato, el único sobreviviente de este triángulo de hombres que forjaron una historia, nos va a contar de qué se trata en este volver a vivir. Hacer un volver a vivir, porque hay realmente una situación que a veces la gente desde el interior siempre vivió un poco cerca de los ídolos. Los Emiliosi fueron ídolos, evidentemente, y lo siguen siendo. Perduran en el recuerdo, en la grabación de todos aquellos hechos que vivió la historia del automovilismo, del famoso turismo de carretera. Ese turismo de carretera que fue folclore. Y hoy vamos a hacer el volver a vivir nada menos que Torcuato Emiliosi, Tito Emiliosi, como le decían todos sus amigos. Él nos va a contar cómo fue un poco la historia. Vamos a comenzar hablando de su padre, Tito, porque su padre fue un hombre hecho en los fierros. ¿Cómo vino la Barría? Cuéntenos a ver un poquito, ¿cómo fue todo eso, Tito? Mire, mi padre vino a la Barría, nosotros éramos muy chicos, yo creo que tenía 6 años, así que lo fueron a buscar porque después de la inundación de la Barría del 18, era un mecánico, fue mecánico toda la vida, porque el padre de él también era mecánico, ¿no? Entonces lo fueron a buscar a Buenos Aires, y un taller muy grande que había acá, que era herrería, pintura, hacían carros, y aparte arreglaban automóviles, esas cosas. Lo fueron a buscar como mecánico. Entonces no le gustó la Barría. La trajo a mi madre y a nosotros, al mes, el mes y pico de estar acá, y tuvo casi un año con los muebles embalados para volvernos a Buenos Aires, ¿no? Y se hizo muy amigo de un gerente de la usina, ya es un hombre desaparecido ya, ¿no? El amigo Ventri. Se hizo muy amigo de él, y Ventri le dijo: no te vayas, ¿por qué no te quedás? Dice, en la usina, que nos hace falta, porque la usina estaba parada por la inundación, ¿no? Se habían inundado, estaba justo a la costa del arroyo, se habían inundado todos los motores. Y lo entusiasmó y lo hizo quedar, quedó como jefe de máquina, y reparó todos los motores, y ahí se instaló como jefe de máquina, y después empezó con el taller, puso el taller, trabajaba en la usina y trabajaba en el taller. Ya era el famoso taller de la calle Necochea. El taller viejo de la calle Necochea, ¿sí? Se compró el torno, compró la primera soldadura eléctrica que vino a la provincia de Buenos Aires. La primera fue a Bahía Blanca, la segunda vino acá a La Barría, que es la que tenemos actualmente en talleres ya, ¿no? Ya ahora ni la usan. La usé yo al último, ¿no? Y siempre fue entusiasta de los fierros. Acá hubo un amigo nuestro que después, al último, terminó siendo auxilio nuestro, que le decíamos el abuelo Valerga. Valerga corrió una carrera acá con un coche casi estándar, en la época de Doncino, toda esa gente, ¿no? Y mi padre se entusiasmó de verlo correr con un coche estándar casi, entró segunda el Emilio Sainz, que se corrió por la Barría, de Croto Azul, un triángulo, ¿no? Y entró segundo con un coche casi estándar. Se entusiasmó y dice: vamos a hacerle un auto. Y empezamos a trabajar con el Forá.
en aquella época era carrera, una fórmula delimitada. Era mecánica nacional, fuerza libre y limitada. Bueno, lo hizo para limitada. Y corrió Valerga una carrera en Lincoln. Yo todavía no había empezado a correr. Y tuvimos la desgracia de chocar en Mercedes. Estuvimos trabajando toda la noche y al otro día fuimos a Lincoln a correr. Y corrió con otro muchacho también desaparecido, Humberto de Meli. Bueno, y nos vinimos a la Barría y la segunda carrera ya la acompañé yo, que fue en Lincoln. Íbamos punteando una carrera que al final la ganó en Lozano, no sé si lo recuerda, Lozano, que de acá era la parte de la Pilleta, ¿no? Claro. Y la ganó Lozano, andaba muy bien. Íbamos punteros nosotros, se nos quemó un magneto y alcanzamos a... No, la ganó Lecoin, que corría con la señora. Le estoy hablando del año 30 y 36, de haber sido, yo tenía 23, 24 años, ¿no? Después del servicio militar. Bueno, corrimos a carrera y después empecé a correr yo, y fui a correr a Las Flores, con el mismo Forá, y gané las dos primeras carreras que corrí, las gané. En la primera carrera corría don José Cordonier, que después ganó las 1000 millas, claro, ¿recuerda? Anduvo muy bien. Sí, sí, sí. Y en el libro que escribe Caroso, de Fangio, habla del Ford 34 de José Cordonier, que Fangio se lo compró a Cordonier. Así que mire la historia de dónde viene, ¿no? Qué lindo, de las Pagos de Ayacucho, Cordonier, ¿no? Claro. Todavía vive, hace poco le hicieron un homenaje, sí, le rendieron un homenaje que yo no pude asistir. Sí. El hijo de él vino cuando me hicieron la fiesta a mí de los 80 años, vino el hijo de Cordonier, que corrió con nosotros ya. Después en Turismo Carretera, ¿no? Claro. Pero a don José Cordonier corrí yo en el año, debe haber sido en el año 36, por ahí, cuando yo gané en Las Flores. Y después dejamos de correr, y me hizo un Fiat para correr. Eso, Tito, yo era un purrete y recuerdo que fuimos a verlo a Arboledas, una carrera, bueno, los Emilios. Yo fue la primera vez que sentí el nombre de los Emilios. Ya fue después de la guerra eso. Fue después de la guerra, Tito. Claro, porque vino ese lazo que no se hicieron carreras, sí, después del 44, y bueno, ahí ya habíamos dejado de correr, ya yo me había casado, y Dante estaba en el taller, y dice, me voy a hacer un Forte, y se hizo un Forte. Y empezó a correr, y creo que la segunda carrera, la segunda carrera creo que ganó, y ganó como 10, 12 carreras seguidas, ¿no? Y después me hice otro Forte yo también, corríamos los dos, así que ganamos una punta de carrera por todas esas las dos. Hasta que apareció la Blanquita de Dios, ¿se acuerda que se hizo famosa? Bueno, la Blanquita de Dios salió del Forte nuestro, de tanto verlo, el Forte nuestro desarmado, revisándolo, sacaron un coche muy ligero, ¿no? Fue imbatible. Y nosotros vendimos los dos coches a unos señores de Kansas, creo, que queda por esa zona también. Vendimos los dos Forte para ya dejar de correr. No se retiraban los ya nos retirábamos Dante había ganado 12 carreras, yo había ganado 3, 4 carreras con el Forte, aparte de las carreras que había ganado antes con las mecánicas limitadas, y para dejar de correr. Y por ahí se viene, que ahí lo explica mi hija en el libro, me traen un motor, un coche que para hacerle una soldadura en el blog, un coche que iba a correr de Falic, un muchacho que era de acá de la Barría. Pero yo, como no quería saber nada con los coches de carrera, ya no lo quise, ¿no? Tanto hicieron que dice, bueno, yo le llevo el coche con el motor desarmado, ¿no? Bueno, ahí nos trajeron el coche, le soldé el blog, y la carrera era una carrera no ganadores, yo creo que le estoy haciendo la historia demasiado larga, ¿no? No, eso es lo que queremos, es volver a vivir todo, síguenos contando cómo va. No, hermoso.
Y bueno, vino el asunto ese de... se suspende esa carrera. Y el coche quedó en el taller. Y otro muchacho amigo que trabajaba en la Ford, Falix, lo reparaban en la Ford el coche. Y me dice, ¿por qué no se lo arman ustedes? Y no, y que no, y que no, y tanto hizo, que al final empezamos a armarle. Y le armamos 2 o 3 carreras, ¿no? Después tuvimos un problema con él porque nosotros hacíamos una cosa y él opinaba otra y qué sé yo. No, bueno, y le dije, bueno, que se lleve el auto y no corremos más. Entonces empezaron los comentarios que éramos corredores de Forte, que no servíamos para hacer otra cosa, y qué sé yo. Hicimos el famoso válvula de la cabeza. Válvula de la cabeza. Cuente cómo eso fue un ingenio, fue realmente algo que repercutió en el mundo entero, porque y fue una cosa interesante porque nosotros empezamos a hacer el motor y todavía no sabíamos a dónde lo íbamos a poner, porque no teníamos chasis, ¿no? Entonces compramos un Blode de 59AB, el válvula lateral de Ford, le hicimos válvula de la cabeza. 7 meses estuve trabajando yo preparando el motor, hasta que conseguimos un chasis en Tandil, un señor que tenía taller mecánico que estaba por correr turismo carretera, ¿no? Y es la Galera, es el mismo, la Galera fue la única que corrió, que ganó todas las carreras, ¿no? La carrera y pusimos el válvula de la cabeza en la Galera, y en el año, quisimos correr en el año 50, que iba a Guaminí, la carrera de la Barría. La carrera de la Barría. Que llegaba a Guaminí, creo, ¿no? Sí, pasaba esa vuelta. Sí. En 3 etapas se corría. En 3 etapas, que ganó Ciani. La primera carrera que ganó Ciani. El Zapito. Sí. Que Oscar Galvez pasaba con un... Sí, lo trajeron a remolque. Bueno, esa carrera nosotros no la pudimos largar, porque tuvimos un problema, cuando fuimos a probar, tuvimos un problema en el trabajo, todavía no estaba bien perfeccionado, y dijimos, bueno, esta no la corremos. Estábamos inscritos y todo, y yo hice el recorrido, que yo creo que fue la única vez que yo fui a Guaminí, porque yo a Guaminí no hubo carrera nunca, y no lo conocía, ¿no? Yo creo que fue la única vez que pasé por Guaminí. Pasaba por Guaminí, pasaba por Guanguelén. Sí, todas esas son una de las etapas. Eran 3 etapas la Barría, sí. Corrió un hermano mío, don Tito, en esa carrera, sí. Pues síguenos contando. Bueno, tuvimos suerte porque después se nos dio los nuevos ganadores en el 52, nosotros estuvimos a un paso de ganar. En Tres Arroyos, que nos ganó Petrini, pillamos una goma faltando 100 kilómetros. Íbamos punteros. Después, en el mismo año, el Chacabuco, íbamos ganando en la carrera también y nos paró un tren. Chacabuco. La ganó Caparrós. El mundo de Caparrós. Bueno. Y en el 53 ganamos la primera carrera. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos cuenta ese primer triunfo en el 53, don Tito. Bueno. Y llega el primer triunfo. El triunfo de esa legendaria galera que empieza a asombrar al periodismo metropolitano, que va asiduamente, periódicamente, a comprobar, a reconocer realmente a esta joya mecánica. Pero los Emiliosi, los humildes artesanos de la calle Necochea, reconocen que todo esto se debe también a ese famoso equipo, a esa escudería. Nosotros también vamos a buscar los testimonios en estos hombres que compusieron ese famoso equipo que hoy perdura a través del tiempo por una palabra que selló esa larga amistad, el vínculo con los Emiliosi. Vamos a ver en sus opiniones cuántos son los testimonios, cuánto es la historia, pero qué importante es conservar
esa vieja amistad a través de una pasión, el automovilismo. Triunfo de los Emiliosis, el 24 de mayo de 1953. ¿Era una carrera para no ganadores, Tito? Cuéntenos. Era para no ganadores, sí. Ya, como les decía anteriormente, se nos había escapado dos carreras ganadas, ¿no? Aparte de que ya estábamos en Chacabuco de no ganadores con el número 2, ¿no? Bueno, esa la ganamos de punta a punta, esa carrera, fue la primera que ganamos. Y ya pasamos a la rueda de ganadores. En el año 53 ya fue, 53, ¿no? Sí. Después corrimos Mercedes, ya con todos los corredores. Con todos los... Era ganadores, sí, que ya con el número 6. Hay una anécdota muy interesante, que nosotros largamos con el 6, se largaba, creo que sí, a 15 segundos, creo, de coche a coche, ¿no? Y a 50 kilómetros de Mercedes, o 55 kilómetros, está Chivilcoy. Y estaba el primer puesto de Radio Mitre. Radio Mitre. Estaba el Negro Aguilar. Ah, el Negro Aguilar. Y el Negro Aguilar no hace mucho estuvo en la barriga y yo lo recordaba. Digo, cuando vos estabas en Chacabuco y anunciabas, sí, dice, ahí viene el puntero, porque veía el avión. Y después, cuando vio que era un coche colorado, dice, no puede ser el puntero, ¿no? Porque ¿qué coche colorado va a venir en punta? Nosotros en 55 kilómetros habíamos pasado a todos los coches que habían largado adelante. Estaban los dos Galvez, estaban Petrini, toda gente, Muso, toda esa gente de aquella época, que eran corredores de primera línea, ¿no? Así que ya ahí esa carrera fue la primera que ganamos de no ganadores. ¿Qué velocidad? De ganadores. ¿Qué velocidad desarrollaba la galera, Tito? Y la galera con el válvulo en la cabeza andaba muy fuerte, muy fuerte. Ya les digo, para sacar esa diferencia, sí, hacer esa diferencia con los demás corredores, teníamos 20, 30 kilómetros más que ellos. Y después vino la seguidilla del 53, que vino Premio de Lealtad, que ahí fue ir y vuelta a Córdoba. Claro. También esa, cuando rompimos la caja en San Lorenzo, en la última etapa, en la segunda etapa, y de San Lorenzo, de Rosario, había neutralización en Rosario. Y de Rosario al autódromo nos vinimos en directa, y la ganamos igual, ¿no? Sí, porque era un gran premio nacional eso. Ese era un gran premio nacional de 2 etapas, sí. De 2 etapas, sí, realmente. Y después vino Mercedes, que fueron ya casi las 3 carreras más importantes del año. Sí. Ya en Mercedes no sé si estábamos con el 12 o con el 3, ya estábamos entre los ganadores, ¿no? Ya los Emiliosi eran famosos en sí, ya habíamos pasado a primera línea. Habían repercutido. Sí. Después nos cambiaron de fórmula. En el 54 cambiaron la fórmula, ya la cabeza no anduvo más, y tuvo que empezar de nuevo con los motores, y se nos dio después la seguidilla ya del triunfo, cuando ganamos todos esos campeonatos, con 4 campeonatos seguidos. Ganamos muchas carreras, o la Barría en el 60, que no la podíamos ganar, teníamos 2 o 3 segundos en la Barría. Bueno. Tito, y porque siempre decían los Emiliosi en el circuito, ¿no? Y fueron al autódromo, y cuéntenos, y ganaron en el autódromo los Emiliosi, porque la gente decía, no, los Emiliosi no son para pista, son para carretera. Bueno, el autódromo, toda la carrera de autódromo no fuimos nunca. Nosotros corrimos el Premio de Lealtad con 5 vueltas en el autódromo. Después hubo otra carrera, una 1000 millas también, con 5 vueltas en el autódromo también. Claro. Pero carrera de autódromo nosotros no lo hicimos porque no teníamos a dónde practicar, a dónde poner un coche para el autódromo, porque para el autódromo había que hacerlo completamente distinto. Era otro tipo. Entonces no podíamos dar esa ventaja, ¿no? Nosotros éramos ganadores, no era para ir a hacer números. Y después se nos dio la seguidilla de los 4 años campeones seguidos, que el coche era imbatible, ¿no? Y fue una racha muy buena, porque para todo hace falta suerte también, ¿no? Pero ya con válvula lateral, ya la válvula de la cabeza desapareció. Tito, ¿y cómo surgió el nombre de la galera? No sé, el periodismo lo puso. El periodismo se lo impuso.
porque todos los coches eran más bajos, lo habían reformado la carrocería. El nuestro quedó siempre igual. El nuestro, en una oportunidad, Raúl Durán, que yo le decía que estaba trabajando acá en el club de competición, se le antojó hacerle curvar el chasis, que lo permitía el reglamento, ¿no? Y curvó el chasis y lo bajó a la galera, la bajó como 12 centímetros. Y corrió, creo que corrió 2 carreras, después el reglamento lo prohibió. Así que tuvimos que sacar el chasis y tirarlo. Y cambiar de chasis. Después permitieron embutir la carrocería, ¿no? Entonces se bajó un poco de carrocería, pero no había tiempo porque como hacíamos todos nosotros y se corría todos los domingos, había que esperar para trabajar en cosas extras que no sea el motor y esas cosas motrices, había que esperar las vacaciones. Las vacaciones ya se hacían cortas también, se corría el domingo tras domingo, ¿no? No es como ahora que corren cada 2 semanas, cada 3 semanas, ¿no? Y se compran muchas cosas hechas. Antes había que hacérselas. Había que hacerlas, sí. Tito, ¿y la familia qué decía? ¿No quería que corrieran? ¿Cómo era? Y la familia... ¿Cuánto era hombre de fierro? El viejo era ahí el hincha más grande que teníamos, ¿no? Claro. El viejo iba a algunas carreras, pero él sufría mucho en las carreras, entonces prefería no ir, ¿no? Cuando yo corrí en Fuerza Libre, que corrí después con el FIA, eso fue anteriormente, ¿no? Cuando empecé a correr, después de Limitada, corrí en Fuerza Libre en la época de Satucé, Blanco, Garabato, toda esa gente de aquella época, que corrían con los Mercedes y todo eso, ¿no? Yo corría con un FIA, en los 500 kilómetros de la Barría, corrí en 3 Arroyos. El año anterior, el famoso accidente, aquel que se mató Fermín Martín con Emilio Salucé, todo eso, ¿no? En esa yo no fui porque no lo alcancé a terminar, no lo alcancé a armar el FIA, si no me hubiera tocado a mí a lo mejor, ¿no? Pero el año anterior había ido y me chocaron de salida, tuve que abandonar. Así que ya le digo, fue toda una vida de automovilismo. Ya empezaron a ser los ídolos en el interior del verdadero turismo de carretera, el turismo folclórico que nos tocaba vivir. Pero había ya grandes como eran los hermanos Gálvez, y todos esos grandes que realmente, ¿qué decían? Cuando aparecieron los gringos de la Barría con una máquina que realmente los superaba y con pilotos, porque evidentemente a esas velocidades había que manejar. Bueno, nosotros aparecimos con un coche que fue una sorpresa, ¿no? Porque no esperaban. Y tuvimos la suerte, que fue en la época que Fangio se fue a Europa, estaban la pica era Fangio y los Gálvez, ¿no? Y los hermanos Gálvez, porque corrían juntos, después se separaron, ¿no? Y entonces toda esa gente que era hincha de Gálvez, de Fangio, como Fangio se fue a correr a Europa, ¿no? Dejó el turismo carretera, toda esa gente se recostó para el lado nuestro, porque éramos los únicos que le hacíamos carrera a los Gálvez, ¿no? Y empezamos a correr contra los Gálvez, pero los demás corredores ya empezaron a correr contra nosotros, ya no corrían contra los Gálvez solamente. No, por lo que quería ganarnos a nosotros, porque nosotros si no parábamos no nos ganaban, ¿no? Pero fuimos muy buenos amigos con los hermanos Gálvez, con Fangio actualmente, ¿no? Actualmente pero con Fangio no corrimos nunca. No, justo fue en el lazo ese que él fue a Europa, nosotros empezamos a correr. ¿Sí? Tito, a veces se habla de esas épocas y eso, pero el automovilismo había que ser mecánico para ser corredor, porque antes, ahora cualquiera se surbe, se pone los guantes y es corredor, pero en esa época, si uno no era mecánico... No, era muy distinto, había más artesanía, porque no se conseguía tantos talleres o preparadores que se dediquen a preparar un motor, o hacer un repuesto. Se empezaron los primeros árboles de leva, del árbol de la cabeza los hice yo en el torno. Después aparecieron talleres que construyen árbol de leva,
Acá en Olavarría no teníamos Manaflu, no teníamos balanceadora, teníamos que viajar a Buenos Aires para... en una semana teníamos que desarmar, ir a revisar los materiales si estaban bien, volver a armar, ir a correr, ¿no? Fue una vida completamente agitada, ¿no? 20 años, casi 20 años que se vivieron como si hubiera sido un año, menos de un año normal, ¿no? Para nosotros son 20 años que le regalamos al automovilismo exclusivamente, ¿no? Fue dedicado. Y hubo recompensa, porque a veces se habla, a los Emiliosi no se le dio realmente lo que hicieron por la marca. ¿Es real, Tito, eso? Bueno, ¿sabe lo que pasa? Nosotros no teníamos tiempo de ir al periodismo. Muchas veces decían, ustedes vienen a Buenos Aires, no vienen a visitar. No teníamos tiempo. No es que nosotros estábamos contra del periodismo. Acá el Diario Popular de Olavarría, que está todavía, era de aquella de muchos años antes que empezáramos a correr nosotros, un diario viejísimo, un diario muy importante en la zona, ¿no? Nosotros el Diario Popular creo que no lo visitamos nunca, ¿no? Entonces no íbamos a buscar el periodismo, ¿entiende? Con otros corredores no, porque otros corredores tenían más tiempo o se dedicaban más a... Nosotros nos dedicábamos exclusivamente al auto, es lo mismo que el coche. Usted ve si va a ver la galera, va a ver la butaca que tiene, ¿no? Pero no tuvimos tiempo de o decir, bueno, vamos a hacerle una butaca más moderna, más grande, ¿no? Cuando hicimos el Baufer, sí, porque ya lo hicieron afuera, ¿no? Ya lo trajimos hecho. Pero nosotros no teníamos tiempo, nos dedicábamos exclusivamente a la parte motriz, ¿no? El motor, diferencial, el freno, es lo que buscábamos, lo que rendía. Pero que claro, comparado a los otros coches, a lo mejor tenía 10 centímetros de diferencia, entonces era la galera. Y le pusieron la galera el periodismo, nosotros nunca. Y actualmente la conocen por la galera. ¿Ford le prestaba apoyos a ustedes? No, Ford en sí, Ford, nosotros no fuimos a pedirle tampoco, no le podemos echar la culpa a ellos. Nos dieron el Falco Langostado para que lo corriéramos, no lo corrimos porque justo en la época, justo cuando íbamos a correr el Falco Langostado, que fue en la carrera de Chacabuco, se suspendió por el agua. Y de vuelta, cuando lo traíamos al remolque, nos vio Pronelo y nos ofreció el halcón. Entonces el halcón fue cuando se prendió fuego, que fue donde empezó la desgracia de Dante, que tuvo el accidente ese, que se le prendió fuego y ya no se recuperó más, ¿no? Claro. Un poco el peligro que significaba el automovilismo en esa época, porque hoy ver la galera y ver los promedios que ustedes realizaban, realmente nos llena de asombro, Cuéntenos cómo se vivía dentro de ese habitáculo. Y bueno, yo creo que uno casi se jugaba la vida en cada carrera, ¿no? Porque había muchos obstáculos, como usted dice, había que saltar un lomoburro, había que agarrar un badén, caminos en partes los circuitos se marcaban bien, en partes había un palo pintado en una esquina, ¿no? Correr entre el público, porque el público lo cerraba. Nosotros tuvimos la suerte de que nunca tocamos a un espectador, nunca lo llevamos por delante a nadie, nunca matamos a nadie. Uno o dos perros fueron los únicos que agarramos. Después nunca chocamos contra nadie, ¿no? Había corredores que tuvieron la desgracia de agarrar a algún espectador, porque el público era muy imprudente, y como es, y los caminos que se correr entre la tierra, ¿no? Ahora los coches de ahora ya son muy distintos, porque son coches hechos más que todo son casi para coches de pista, no coches de circuito. Yo creo que en las carreras que corríamos nosotros, si largan un gran premio no llega ninguno. No llega ninguno porque no tienen resistencia. Mucho plástico, muchas cosas que están en el aire, ¿no? En vez de los coches nuestros estaban hechos para todo, para los golpes, para los saltos, para todo, para andar en el ripio, ¿no? Era el verdadero turismo carretera, ¿no? Como dice la palabra, ¿no?
Tito, ¿algún vuelco alguna vez cuéntenos alguna que siempre se pensó, se estuvo entre la vida y la muerte? Sí, volcamos nosotros 4 o 5 veces, volcamos, sí. Pero accidentes grandes, tuvo un aplastamiento de vértebra antes en una carrera de Mercedes que veníamos ganando y en Suipacha, a 25 kilómetros de la llegada, se nos trabó el motor porque se había quemado una junta y se llenó de agua un cilindro y se trabó en una curva y tuvimos la desgracia y hizo un medio trompo, agarró una cantarilla y volcó. Entonces cuando nos desatábamos, quedamos bien, ¿no? Nos desatábamos y en el momento que viene el público y da vuelta el coche, porque habíamos quedado con las 4 ruedas para arriba, ¿no? Él cayó y pegó en la butaca, a él sintió el dolor. Sí, tuvo un aplastamiento de vértebra que lo tuvo yesado, no sé, tuvo como 4 meses creo yesado, pero después de accidente grande, cuando se quemó nomás después la última carrera que corrió. Siempre se dice que Juan Gálvez encuentra un poco la curva, la muerte, corriéndolo a los Emiliosi, ¿no? Bueno, Juan Gálvez vino a ganarnos a nosotros acá, no quería ganarnos a nosotros acá, pero a mí me lo contó después Coté, que era el acompañante en aquel momento, ¿no? Que éramos muy amigos y después yo estuve conversando con él. Él dice que éramos muy amigos de Juan, ¿no? Cuando Juan había tenido un accidente, había dejado de correr un tiempo, después ganó el Laboulaye, estuvimos conversando mucho, ¿no? Y estaba muy entusiasmado. Pero cuando vino la Barría, Oscar no corrió, no vino a correr, no quiso venir, porque sabía que no nos podía ganar acá, y menos acá, no nos podía ganar y menos acá. Entonces Juan vino, y Juan se jugó porque en la primera vuelta de Barro, que nosotros fuimos a pedirle al Automotoclub de la Barría, le fuimos a pedir que postergaran 1 hora, porque había llovido en la noche, ¿no? Y habíamos ido a ver una calle de barro acá, la más próxima, y vimos que había un barro, pero unos 10 centímetros de barro, ¿no? Así que le fuimos a pedir 1 hora más, que postergaran 1 hora más la carrera, y no quisieron, y el que más se opuso fue Juan, ¿no? Entonces ellos se jugaron, se jugó Juan, pero cuando agarramos la parte de pavimento, ya lo pasamos a Saigós, que era el único que nos había pasado. A Juan lo teníamos a 200, 300 metros atrás, y cuando agarramos pavimento nos fuimos. Entonces entramos ya por la segunda vuelta a donde se mató Juan, la parte del camino, la ruta 60, los chilenos, la ruta de los chilenos que le dicen, y no se sabe lo que pasó. Parece que mordió una huella, porque se corría en la huella. O sea, se había llegado la huella, no era el camino seco, ¿no? Se corría por la huella. Se corría fuerte, pero se corría por la huella. Parece que, como él corría desatado y con las puertas sin trabar, esa fue la desgracia, porque si él hubiera estado atado no le hubiera pasado nada. El coche no estaba muy deshecho. A él había hecho un vuelco, pero a él lo apretó parece que lo apretó la puerta cuando volcó, se le abrió la puerta y lo apretó, cuando cayó el coche lo apretó, porque el Coté no le hizo nada, absolutamente, lo despidió y lo cayó entre las espinas. Me contaba Coté que le sacaban las espinas con una pinza de depilar, le sacaban las espinas las enfermeras, ¿no? Pero fue una desgracia, sí, una lástima, porque era un buen piloto y un buen mecánico, principalmente muy buen mecánico. ¿A qué pilotos admiraron las Emiliosi? Porque siempre uno tiene su ídolo, el Fangio, Gálvez, en su época había los monstruos del volante. Sí, para mí eran amigos, fuimos amigos de todos, no tuvimos ningún piloto, ninguna diferencia con ningún piloto, al contrario. Siempre que nos encontrábamos, antes de las carreras, después de las carreras, siempre muy amigos, y actualmente cuando los vemos con los que quedan, pero para mí uno de los muy buenos pilotos fueron, aparte de los Gálvez, que por algo fueron tantas veces campeones, ¿no? Hubo buenos pilotos, Menditegui, Ciani, Logulo, muy buenos pilotos hubo en aquella época, sí. Navone agarró una racha muy buena también,
Pero había buenos pilotos y eran, ya le digo, se corría más riesgo que ahora. Ahora hace falta entrenamiento. No veo que va un corredor a correr una carrera de autódromo y capaz que se dan 80, 90 vueltas. Esa es la ventaja del que está cerca de la capital o cerca del autódromo, ¿no? Se da 80 o 90 vueltas, gasta un motor ensayando y otro motor tiene para correr. Cuéntelo a la juventud cómo hacían los Emiliosi para estar a lo mejor en el taller horas antes de la carrera y al otro día andar a 200 kilómetros de velocidad. Eso realmente... Y bueno, eran muchos años, hace muchos años de esto, ¿no? Así que uno ya tenía un espíritu de... En primer lugar, nos gustó, lo hicimos, se hacía más por deporte que por interés comercial como es ahora, ¿no? Se hacía mucho más por deporte. Después que nosotros nacimos en el taller, nos gustó siempre la mecánica y la vida nuestra era el taller, porque yo jugué al fútbol, Dante no jugó al fútbol tampoco. No, yo corrí en bicicleta, Dante tampoco corrió en bicicleta. Dante lo único que hizo automovilismo, ¿no? Forte y turismo carretera. Después no hizo otra cosa. Vivió para el automovilismo. Y para mí una de las causas de la enfermedad de Dante es haber dejado el automovilismo. ¿Sí? Si él hubiera seguido después del accidente, que sabe no le hubiera ocurrido nada, porque dejó el automovilismo y ya no quiso, se retiró, como quien dice, de todas las amistades, de todo, ¿no? Tito, sueña a veces que corre, cuéntenos, cuando duerme Tito Emiliosi y a veces se acuerda de su época, empuñado en el volante, cuéntenos, ¿cómo es la vida de Tito Emiliosi? Bueno, yo me dediqué mucho a después me puse a hacer taco de billar para los muchachos del Club Español, ¿no? Hice una punta de taco, ¿no? Con el automovilismo empecé de nuevo, ahora con Raúl Durán, porque se formó una comisión de muchachos amigos y muchachos de la época nuestra también, ¿no? Que formaron un club, el Club Olavarrense de Competición. Yo nunca quise integrar una peña, ¿no? Y formaron este club. Este es un club que tiene personalidad jurídica, tiene la sede propia, ¿no? Se hizo de la nada, ¿no? Compró un coche ganador, le compraron el coche a Moura, el primer coche que había salido campeón Moura, y lo fueron a ver a Raúl Durán diciéndole que si él empezaba a colaborar con el club, yo lo iba a acompañar, ¿no? Y a mí fue el inverso. A mí me dijeron que si yo colaboraba, Raúl Durán iba a venir. Y así nos engancharon los dos, ¿no? Y hace, no sé cuántos años, pero hace como una punta de años ya que estamos los dos. Y tuvimos, ahora no es como antes, ¿no? Porque ahora es más competitivo. Pero sí, un coche que anduvo siempre dando que hablar, siempre anduvo medio peleando la punta, tanto con Martínez como con Romero ahora, ¿no? Son buenos pilotos, los dos fueron muy buenos pilotos, pero le hace falta un poco de suerte y ahora usted ve que en una carrera a lo mejor hay 10, 15 coches en un minuto, ¿no? Antes nosotros tirábamos a sacar 3, 4 minutos por si pinchábamos una goma. Era muy distinta, ¿no? Era muy distinta la forma de correr y la forma de preparar también, porque ahora hay señores que tienen 3, 4 motores listos. No van, los encargan, tienen dinero, después cuesta una barbaridad, porque hay que ver lo que cuesta, ¿no? Es carísimo. En vez de antes se hacía a base de pulmón, a base de trabajo, trabajar día y trabajar de noche. El día no alcanzaba para poder correr todo el domingo, ¿no? Que había un primer bidón. Cuéntenos cómo era el trabajo, el oficio, porque también se jugaban los segundos en eso. Bueno, yo le voy a explicar cómo ahora eso no se utiliza, lo de los bidones. Sí. En aquel entonces, como las carreras eran un poco extensas, se acostumbraba a cargar por lo menos una vez en el recorrido
y los encargados de dar la nafta casualmente fui designado yo y otro compañero que está acá también presente, y en eso, claro, pues se ganaban segundos porque siempre los hacíamos en una parte que el auto entraba como si era una curva de 90 grados que salía suave, y nosotros aprovechábamos para enchufarle el bidón en la ventanilla. ¿Y se le daba alguna información mientras el corredor? Sí, también. ¿Algún diálogo se mantenía en ese momento? Sí, también en ese momento se le ponía en la manijita del bidón, se le ponía un papelito también. Y además también tenían aros, que se le hacía entrega con la información, cómo iban en la etapa y esas cosas. ¿Cuál es de los triunfos de los Emiliosi que más recuerda? Y bueno, el que más recuerdo es el primero, que fue en Chacabuco. Casualmente, el año anterior habían tenido un contratiempo con una máquina de ferrocarril, ¿no? Que no pudieron, los paró el ferrocarril y venían ganando, pero al pararlo le ganó el que venía por tiempo de atrás. Y en el año... Eso fue en el año 52. Fue el que más recuerdo por esa circunstancia, que fue el primero. Después vinieron muchos. También tuvimos sinsabores, pero también tuvimos muchas satisfacciones que los dieron ellos en el transcurso de los 20 años que corrieron. Y todavía esa amistad sigue, porque aquí nos encontramos con quien dirigió el equipo de auxilio, fue el último, me decía Tito. ¿Cómo se sigue manteniendo esa amistad? ¿Cuáles son las raíces? Bueno, yo creo que el que anda en el automovilismo y especialmente en el turismo de carretera, bueno, se hace algo que es difícil dejarlo. Uno dice siempre... Y bueno, no corro más, no voy más a las carreras, pero no se puede, es una cosa que no se puede dejar, no se puede dejar. En esa época no había computadoras, no había nada para anotar, había que chequear todo, registrar. ¿Cómo se armaba el auxilio? Cuéntenos. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener acá los dos señores, que lamentablemente uno no está, pero está Torcuato presente, que ellos programaban, recorrían, y decían, bueno, acá necesitamos que nos carguen nafta, y bueno, nosotros preparábamos todo y nos establecíamos en el lugar que ellos designaban, y ahí le cargamos la nafta y le pasamos los informes que teníamos. Usted habló de la computadora. Yo me pregunto si en aquel tiempo, acá, tanto Emiliosi como Durán en este momento, que es el actual preparador de Romero, si hubiesen tenido flujómetro y banco de prueba, ¿qué hubiese sido? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre nosotros. Pero en esa época era más artesanal, realmente se vivía un verdadero folclore del turismo de carretera, ¿no? Sí, ahí en aquella época era todo artesanía, todo sacrificio, todo trabajo, y posiblemente era un poquitito más lindo, no era tan profesional como ahora. Había que rebuscársela, había que hacer todo. Perfecto. Y se llegaba los viernes ya todo a preparar para salir a las carreras. ¿Cómo era todo eso? ¿Cómo se vivía la expectativa previa a una carrera? Bueno, más o menos como ahora. Ahora también se vive una expectativa. Lo que pasa es que antes era más de familia. Es decir, se llegaba a una carrera y era una fiesta porque los corredores se convivían, se ayudaban mutuamente. Ahora no es tan así. Hay un poquito más de egoísmo. No es tan lindo. Yo diría que no es tan lindo. No es tan lindo como antes. Bueno, vamos a seguir conversando con quien no ha querido dejarlo fierro. Recién Tito lo decía. Durán siempre sigue firme. Qué amor, qué vocación a todo esto, ¿no, Durán? La verdad que sí. Uno ya nace con eso y va a terminar muriendo con los fierros nomás. ¿Cómo surge la amistad, esa entrañable amistad, esa dupla Durán-Emiliosi? ¿Y cuántos años? Hace 40 años que los conocemos. Yo empecé a ir al taller allá y ahí aprendí todo lo que sé ahora. A ayudarle, a darle una manito a Dante y a Tito y así empezamos. Y todavía estamos juntos. Todos juntos. Qué linda esa amistad. Hace unos cuantos años ya.
Y ahí estaba el abuelo don Torcuato, era un poco que fue el iniciador en ese viejo taller. Cuéntenos, ¿qué hacía don Torcuato? ¿Le gustaban los fierros? ¿Cómo la vivía? Y él siempre estaba haciendo que manetos, siempre en el torno, en alguna cosa, hacía algo siempre. Soldaba, hacía de todo. Y algo que fue famoso, las famosas válvulas a las cabezas, ¿usted las vivió? Aquello, ese origen, todo eso, ¿cómo se conformó? No, yo con la válvula de la cabeza todavía no había empezado ahí. Empecé después yo. Hicimos las bielas. Hicimos bielas, hicimos varias cosas ahí. Hacíamos en la fragua. Prácticamente se fabricaba un motor. Sí, se fabricaba todo. Me gustaba más eso a mí que no ahora. Ahora hay todas que computadora. Antes con el dedo trabajábamos las tapas, metíamos el dedo ahí y se arreglaba. Perfecto, pero queda la experiencia para los jóvenes. Y usted, más que un joven, todavía sigue luchando al lado de los jóvenes. Yo ya estoy viejo, pero bueno, sigo haciendo algo. Perfecto. Cuéntenos alguna de esas carreras que lo siguió a los Emiliosi, algún recuerdo, alguna anécdota de todas esas cosas lindas que vivió tan cerca de los Emiliosi. Y en un gran premio fuimos, había un tipo que se le había roto un pistón, se había agujereado, y yo llevaba electrodo, soldar aluminio, y como no se podía hacer más porque las bielas salían para abajo, se lo soldamos puesto, y llegó, la última etapa llegó. Perfecto. ¿Qué va a hacer? Gracias, la verdad, esto es un ejemplo para la juventud. Es el viejo TC en este volver a vivir, que lo tenemos acá junto a una figura, junto a un ídolo, Torcuato, Tito Emiliosi, como le dicen los amigos. Tiene anécdotas. Ahora estamos viviendo un poco el olor al aceite, el amor al taller, junto, como recién nos decía Durán, que todavía sigue trabajando como un joven. Pero hay una anécdota, algo que quedó en el tintero. Vamos a ver de qué. Es con referencia también a la carga de nafta. En una carrera en Bahía Blanca, como estábamos destinados para cargar la nafta, y había de visita, estaba Marco Ciani, por casualidad. Bueno, en ese entonces teníamos un compañero que es fallecido, que era el Potro Baldi, y le dijo, mirá, dice, si querés ver cómo cargan nafta los muchachos, dice, te voy a llevar a la carrera. En esa carrera también corría el Chivitú, era de Cupeiro. Bueno, estábamos todos preparados para hacer la carga, aparece el auto y yo me preparo para darle el bidón, y al hacer entrega del bidón pego en el parante y me caigo. Fue la vergüenza más grande de mi vida, porque me habían llevado para ver cómo cargamos nafta y a mí se me cayó. Era de los bidones. Tito, ¿cómo elegían los lugares de reaprovisionamiento, los puestos? ¿Cómo los elegían ustedes? Bueno, más o menos se calculaba los kilómetros, se buscaba una curva donde se podía perder menos tiempo, ¿no? Y siempre buscando una curva izquierda para poder agarrar el bidón más fácil. Más fácil. Primero con bidón, después con latas de nafta también. Después llegó una época que había que parar porque no se permitía cargar en marcha, entonces se cargaba con embudo. Se cargaba con embudo 100, 120 litros de nafta, 150 litros, porque las carreras eran las 600, 700, 800 kilómetros. Así que... ¿Cómo le daban la información? Al margen, cuando ustedes paraban, tenían información, pero si no, ¿cómo recibían la posición que llevaban o eso? ¿Cómo más o menos, cómo lo seguían ustedes? Estaba muy bien informado, porque nosotros en un gran premio cada 70, 80 kilómetros teníamos un auxilio con pizarra, en parte levantábamos aros, ¿no? con la información, con toda la información de la carrera. En una, ya que habló de anécdota él, hay una anécdota muy grande de un muchacho fallecido también, que le dicen, bueno, vos lo único que tenés que hacer es entregarle la información, ¿no? Entonces paramos, fue el premio de la lealtad, paramos en Arias, mire, le digo hasta dónde fue. Paramos, cargamos nafta, después que salimos le preguntan, ¿le diste la información? Y el tipo dice...
y hace así, ¿no? Y se abrió la mano y tenía el papel dentro de la mano. Lo que era, cómo la vivían la carrera, cómo la vivían ellos, ¿no? Claro. La vivían con la misma emoción que la vivíamos nosotros, Claro, ¿no? Los nervios, ¿no? Claro, exacto. Y en esa misma carrera, Sí. estaba él con la pizarra, Sí. ¿no? Y estaba anunciando, entonces yo, después que pasamos, calculen, en una recta arriba de 200 kilómetros, ¿no? Entonces me doy vuelta y lo veo a él corriendo detrás de, quería alcanzar el coche. Qué bueno. Es una historia de un volver a vivir realmente con un ídolo de Olavarría, de los famosos gringos, Emiliosi. Esta historia de un volver a vivir no hubiera sido completa si no presentáramos la protagonista principal, que es la galera, la legendaria galera de Olavarría, que hoy está prácticamente como el testimonio de un museo para su visita, para el asombro. Convoca permanentemente muchísima gente que llega a este lugar. Y nosotros tuvimos la oportunidad de que nos acompañara el mismo Torcuato Emiliosi, que puso en marcha este motor que, como un rezongo de la historia, sigue perdurando en los oídos de los tuercas. Y terminamos con esta bandera a cuadros donde Torcuato Emiliosi reflexiona expresando que la amistad ha sido el mejor trofeo de su trayectoria deportiva. Este es el volver a vivir de dos magos, de dos astros, pero fundamentalmente los humildes artesanos que asombraron al mundo del automovilismo, Dante y Torcuato Emiliosi. Podemos decir el Museo de Olavarría, porque así como Balcarce tiene para mostrar su reliquia, usted es el destinatario. Realmente es un honor tener una reliquia y una joya mecánica como tener la galera, ¿no? Sí, realmente yo desde chico tuve una muy linda experiencia con Tito Emiliosi. Teniendo 12 años él me llevó en la galera y bueno, yo creo que un poco desde ese día me enamoré de la galera. O sea, ellos que campeones como eran, llevarme a mí teniendo 12 años, bueno, para mí fue un orgullo y bueno, siempre quise tratar de tener la galera y bueno, gracias a Dios se me dio. ¿Quién adoptó la decisión política de que la galera quedara en Olavarría? Porque seguro que hay pedidos en todo el país, fundamentalmente en el Gran Museo de Balcarce, ¿no? Bueno, yo creo que la decisión política en definitiva fueron de los Emiliosi, o sea, de Dante y de Tito, porque se entiende que es un auto de Olavarría, ellos corrieron para Olavarría, la lógica creo que sería que el auto quedara en Olavarría, ¿no? Bueno, ahora vamos a aprovechar para que Tito nos explique así someramente un poco lo que representaba esta máquina. Tito, nosotros mientras lo vamos siguiendo con la cámara. Porque después de tuvo el F100, la galera también. Los rodados que se usaban, Tito, eran similares, más o menos originales a esto. Sí, la misma cubierta. El mismo tipo de cubierta, no existía la patona. Las cubiertas originales de la galera yo las tengo guardadas por miedo a que se me rompan. Qué bueno. Pero le conseguí la misma cubierta Michelin, o sea, más o menos como para dejarla medio parecido. Pero realmente están guardadas porque no quería que se me estropearan. Claro. O sea que no... ¿Dónde hacían las pruebas, las preliminares, siempre en Olavarría, para ver la velocidad, para hacer un poquito la fórmula secreta de las máquinas? ¿Dónde las Y hacían? acá en la ruta, la ruta 51, si no, nos íbamos al último, la 226, el camino que va a Bolívar. Pero claro, en aquella época se podía probar más fácil porque había menos tráfico que ahora, ¿no? Ahora para ir a correr eso, para ir a correr acá tienen que andar esperando. ¿Qué velocidad desarrollaba? Porque antes como ahora se le preguntamos varias veces a Tito y siempre parecía que era la fórmula secreta, ¿no? Este tuvo varias velocidades de acuerdo a la fórmula, ¿no? Porque cuando anduvo con el F100 anduvo... y andaba arriba de 240 kilómetros.
y tiene 217 de promedio a Bahía Blanca. 117, qué barbaridad. ¿No es? Ahí están con los 4 carburadores. Los 4 carburadores. Este es el motor original. El original. Tal cual terminó Bahía Blanca cuando nos ganó Cupeiro con el Chevy Tour. Y entonces dijimos, bueno, nos vamos al F100. Y pusimos el F100 porque F100, ya claro. teníamos la contra de la aerodinámica, todo eso. Del Chevy a esta había mucha diferencia, ¿no? Porque todavía con viento de cola no nos ganaban, ¿eh? Con viento de frente nos paraba mucho. Nos paraba mucho, claro, la aerodinámica Claro. era otra cosa. ¿De que fuimos a Bolívar? Sí. A ver qué pasa. Pero que no paga más. A ver, si arranca. Si no lo empujamos, ¿eh? Bueno, el lugar mío de dónde. Torcuato Emiliosi a Las Peñas cuando se reúne, todo un poco de su historia. Y si volviera a nacer, ¿volvería a correr? Sí. Haría lo mismo, sí, haría lo mismo con todo gusto, porque fue una vida, ya le digo, yo descuidé a la familia, pero gané mucho en amistades, gané muchas satisfacciones, ¿no? Yo lo único que lamento es que Dante no pudo disfrutar de estos momentos que estoy viviendo yo actualmente, ¿no? Porque yo todavía ya en la postrimería ya tengo 81 años, ¿no? Yo estoy viviendo día a día, ¿no? Voy por la calle y encuentro infinidad de gente que adiós Tito, chao Tito, que me para, que me conversa, ¿no? Esas son satisfacciones que uno no se gana con nada. Es el mejor trofeo de la vida, yo creo que la sí. Respuesta del público a los 81 años. Gracias, Tito. No, gracias a usted, al contrario.